Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. El pasaje de hoy se tomará desde Juan capítulo 18, versículo 17. Dice así: Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. En este versículo, aquí Pedro, cuando después de que Jesús fue arrestado, Pedro siguió de lejos a Jesús hasta llegar hasta el patio. Dice así, el patio de Anás. Cuando llegó al patio, iba con otro discípulo, Simón Pedro. El discípulo entró y luego habló con la portera para que dejara entrar a Pedro, que había quedado afuera. Y la portera reconoció a Pedro y le preguntó: ¿Tú no eres también discípulo de este Jesús? Y Pedro le negó. Y es curioso porque Pedro, en la cena, Pedro le había dicho a Jesús: yo no me escandalizaré de ti, yo no te negaré. Jesús le dijo: Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro aún así se negó a creerlo. Si lo decía Jesús es porque iba a pasar. Pero Pedro, confiando en su propia fuerza humana, Pedro diciendo que él podría resistir la presión, resistir el miedo de lo que estaba ocurriendo con su Señor, lo que estaba ocurriendo con Jesús. Pedro nuevamente le contesta: no, Señor, no me escandalizaré de ti, no te negaré. Y fue, después de que a Jesús lo arrestaron, siguió a Jesús, llegó al patio de Anás, y lo mismo que Jesús dijo que iba a ocurrir, y lo mismo que Pedro negó que no iba a hacer, lo hizo. En esto nos habla el Espíritu de que para ser fortalecidos espiritualmente necesitamos al Espíritu. Necesitamos al Señor viviendo en nosotros. Nosotros solos no somos fuertes. Es por eso que el Hijo de Dios vino aquí al mundo a traer la gracia, a traer el régimen del Espíritu, para ser guiados por el Espíritu, como dice Romanos 8, para ser hechos hijos de Dios y tener al Señor Jehová, al Señor Cristo Jesús, por medio de su Espíritu viviendo en nosotros. Y no obedezcamos la ley del Señor, las instrucciones del Señor por nuestras propias fuerzas, en las cuales flaquearemos y caeremos. Porque la ley en primera instancia era para demostrar nuestra necesidad por Dios, para ser santos, para ser buenos, para ser como Él. No íbamos a ser como Él, comiendo de un fruto, desobedeciendo a Dios y haciéndole caso al diablo, como el diablo mintió a Eva que seríamos como Dios. No, más bien más inmundos nos volvimos, porque más inundados en pecado no podíamos estar. Cuando el Señor vino, estábamos perdidos completamente. El Señor escogió a Israel como su pueblo escogido, e Israel no vivía según sus mandamientos. Cuando disfrutaban de libertad, se volvían contra Dios, adorando a dioses paganos. Y cuando se encontraban oprimidos, ahí era cuando se acordaban del Señor. Era un pueblo inestable espiritualmente.
Y ahí se demostró que el hombre no podía solo obedecer al Señor. Necesitaba ayuda del mismo Señor. Y para eso vino Jesucristo, a quitar nuestros pecados con su muerte, hacernos vivir en vida nueva con su resurrección y prometernos su representación espiritual, el Santo Espíritu del Señor viviendo en nosotros, para así, con poder y manifestación del Señor, obedecerle, ser guiados por el Espíritu, a guardar sus mandamientos, a ser salvos por la fe y no por la ley, por obedecer la ley, porque es donde solamente fallamos una. Entonces ahí vamos a estar condenados. Pero ¿qué sucedió con David? ¿Qué sucedió con Abraham, con Jacob, con Isaac? ¿Qué sucedió con los profetas? Que ellos pecaron y están en el reino de los cielos ahora mismo, si estaban bajo la ley. Habacuc. Vamos al libro de Habacuc. Dice así. Ya llegamos. Nahum, Habacuc, capítulo 2. Dice así. Versículo. Un momento, por favor. Versículo 4. Dice así. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Los profetas, Abraham primeramente, los profetas, los jueces, Moisés, Josué, David, Salomón, todos ellos tenían fe y por eso están en el reino de los cielos, porque ellos pecaron. Ninguno, además de Jesús, ha podido vivir su vida en rectitud, sin manchar su vestidura con pecado, mas por la fe ellos vivieron. Mas por la fe ellos vivieron y por la fe vivimos nosotros. La fe de creer en el Hijo de Dios. Asimismo como ellos tenían fe poniéndose completamente en manos del Señor y que el Señor los guiaría en toda circunstancia. Ahora nosotros tenemos fe en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, Hijo de Dios, y que Él resucitó y Él regresará por su iglesia. No podemos confiar en nuestro propio pellejo. No podemos confiar en nuestra propia fuerza. Dice Proverbios capítulo 3. Vamos allá una rápida. Bien. Vamos acá. Ya estamos aquí. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos que ponernos completamente en el Señor, confiar completamente en el Señor. Como dice Jeremías 17, bendito el varón que confía en Jehová.
bendito. Tenemos que confiar en el Señor y ponernos en sus manos, reposar en Él, descansar en Él, el que nos dará fortaleza, fuerza por medio de su Espíritu Santo, capacidad para hacer todo lo que Él nos manda hacer. Y si Él nos manda a no practicar el pecado, a santificarnos, a vivir rectamente, a vivir en santidad, a vivir en justicia, a vivir en bondad, al ser imitadores de Él, es porque Él nos dio la herramienta suficiente para hacerlo, su Espíritu. Y su Espíritu nos ha dado su palabra. Su palabra nos dice que hablemos con el Señor Jehová, con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Que hablemos con el Señor, que es la oración. Y para reforzar la oración, pongámosle ayuno. Que adoremos al Señor. El Señor nos ha dado las herramientas, las armas necesarias para resistir en este mundo, para resistir aquí. Es por eso que un capítulo antes dice el Señor: Juan capítulo 17, un capítulo antes, capítulo 17, versículo 15, dice el Señor Jesucristo orando con su Padre, orando con el Señor Jehová. Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que el Señor ha hecho. El Señor siempre, por medio de su Espíritu Santo, nos aconseja lo correcto, nos da las herramientas para hacer lo correcto y para alejarnos de lo incorrecto, para no contaminarnos. Nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra, nos da derecho, libertad y abertura completa a hablar con Él desde cualquier lugar que estemos. Alabado sea el Señor. Desde donde quiera que nos paremos, podemos cerrar o abrir ojos y hablar con el Señor. Podemos estar postrados, podemos estar sentados, podemos estar parados, podemos estar en el bus y mantener una comunicación siempre con el Señor. Si no fuera así, Pablo, lleno del Espíritu Santo del Señor, no hubiera dicho en 1 Tesalonicenses: orad sin cesar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. Podemos hablar con el Señor siempre. Es uno de los instrumentos, de las armas más poderosas contra el mundo, contra el diablo, contra el pecado. La comunicación, la interacción, hablar con el Señor. Y escuchar su voz, que es el escudriño y la meditación de su palabra. Escuchar al Señor por medio de su Espíritu Santo hablando. Así seremos fortalecidos en el Señor Jehová, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Seremos fortalecidos en el Señor para soportar todo lo malo y proseguir al blanco, como dice Filipenses 3, palabras de Pablo: proseguir al blanco, asirnos de la voluntad del Señor, de la meta del Señor. Aunque no seamos perfectos todavía, seguimos caminando en la santidad, caminando en santificación, a fin de ser perfeccionados y llegar a la estatura de Cristo y ser reunidos con Él en las alturas, en el cielo, en su reino.
Necesitamos intimidad con el Señor, escudriñar su palabra, meditarla, hablar con Él, adorarlo, amarlo, que es parte intrínseca de la fe. Si tienes fe en el Señor, lo amarás. Si lo amas, cumplirás sus mandamientos que están en su palabra. La palabra misma nos manda que tenemos que tener intimidad con el Señor. Incluso escudriñar la palabra es intimidad con el Señor. Y digo escudriñarla, no leer por leer. Digo escudriñarla. De verdad querer investigarla. De verdad gozarse en ella. De verdad es que alimentarse y que la palabra de Dios forme parte de tu entendimiento, de tu mente, de tu vida, de tu alma. Que si no tuvieras su guianza, la guianza de la palabra del Espíritu de Dios, estarías perdido en el mundo. Así necesitamos al Señor. Para que así cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga el momento difícil en que tengamos que pararnos sobre la roca de la salvación, que es el Señor, que es su palabra, que es Cristo, podamos estar firmes y no flaquear como lo hizo Pedro, que en ese momento estaba en sus propias fuerzas y no en la fortaleza del amor al Señor, no en la fortaleza de Dios. Con esas mismas palabras del Señor con que Él le respondía a Jesús cuando Jesús hacía sus preguntas, como en Lucas 9, en Mateo 16, cuando Jesús pregunta: ¿y quiénes ustedes creen que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes ustedes creen que soy yo? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro contestó espiritualmente, con el Espíritu, con sabiduría del Señor. El mismo Jesús se lo aseguró. El mismo Jesús se lo dijo. Pero aquí, en Juan 18, Él se estaba sosteniendo con sus propias fuerzas y cayó. Dice así: Lucas, es que el evangelio que me queda más cerca, Lucas 9. Dice así: no, Lucas 9 no es. Mateo 16. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Entonces, Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ven lo que le estoy diciendo? ¿Ven lo que le estoy diciendo? Fue palabra del Padre, fue palabra del Señor. No fue que Él mismo con su intelecto respondió, y eso se puede ver después en Hechos capítulo 4, cuando estaba delante de los
de los sacerdotes que le estaban diciendo, no prediquen más en nombre de Jesús y tal. Y con la sabiduría dada por el Señor, con que Pedro y Juan respondieron, ellos se quedaron impresionados y atestiguaron que de verdad eran discípulos de Jesús, porque eran hombres sin letras, o sea, eran hombres sin mucha educación. Y se notaba que de verdad habían estado con el Señor y que estaban llenos del Espíritu. Necesitamos estar llenos del Señor, respirar al Señor, andar en su Espíritu cada día. Dice el Señor Cristo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Estar en intimidad con Él, en comunión con Él, en todo momento. Relacionarnos con el Señor, para que así podamos estar firmes en estos últimos tiempos, que son los más tempestuosos, donde son los tiempos en donde más demonios se pasean por ahí, en donde hay más engaño, en donde hay más tentación, donde hay más desastres, señales de los últimos tiempos ocurriendo, revelándose enfrente de nuestros ojos, enfrente de nuestros pepones. Todos los días se cumple palabra del Señor, señal del Señor. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor, guiados por el Señor, relacionados con el Señor. Relación de esposo, porque dice la misma palabra de Dios que somos la esposa de Jesucristo. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Leanse Efesios 5, lo van a ver, ahí está. Necesitamos estar firmes para lo que se viene, y la única forma de estar firmes es con el Señor, fortalecidos, guiados con el Señor por medio de su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Que viva el Señor Jehová ya, que viva el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros. Llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos del Señor, para que el Señor y nosotros, asimismo como somos su iglesia y Él nuestro esposo, que dice la palabra de Dios que el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Asimismo nosotros como iglesia y como Cristo, cada uno de nosotros con Cristo tenemos que ser uno solo. Que es que nosotros vivamos en el Señor y el Señor en nosotros, estando rodeados completamente por Él. El piso en donde caminamos tiene al Señor. El aire que respiramos tiene al Señor. El ambiente que nos rodea tiene al Señor. Y dentro de nosotros tenemos al Señor. Así caminaremos con firmeza. Estaremos en un ambiente que nos rodea de bendición espiritual, de fortalecimiento, de espíritu, de sobrenaturaleza. O sea, sobrenaturaleza, o sea, un ambiente sobrenatural, ambiente con poder, ambiente con cambio, con pureza, cero contaminación, con paz, con tranquilidad, con salvación, ambiente con la presencia del Señor. Respiraremos paz, respiraremos al Señor. Respiraremos tranquilos, salvación,
respiraremos pureza. Arriba de nosotros estará el Señor cubriéndonos, amparándonos, al lado de nosotros, escoltándonos, guiándonos, aconsejándonos, conversando como si fuéramos amigos. ¿Qué más el Señor puede ser? El Señor, siendo nosotros hijos de Dios, el Señor Jesucristo es tu hermano mayor. Es tu esposo, porque eres parte de la iglesia, la esposa de Jesucristo. Jesucristo es Dios también, así que es tu Padre. Jesucristo, somos sus discípulos que cumplimos sus mandamientos. Esto es Juan 15, así que Jesús es nuestro amigo. El Señor siempre nos acompaña, dice el Señor en Mateo capítulo 29. Déjeme leérselo, que ustedes mismos lo vean. 28. Ya estoy agregando ya capítulos yo. Ya estoy yo agregando capítulos. Capítulo 28. Dice así. Versículo 20, el último versículo de Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que Jesús es nuestro compañero perpetuo. El compañero, esos compañeros que tú tienes en la escuela. Primero estás en ellos de pre-kinder hasta en la universidad, estás con ellos y encima de eso terminas trabajando con ellos. Entonces, Jesús es tu compañero. Tantas relaciones que tenemos con Jesús, tantas relaciones que Jesús quiere tener con nosotros. Si escuchamos su voz, no le rechacemos. Más bien busquémosle en este tiempo en que todavía hay misericordia del Señor. Todavía no ha venido sobre nosotros el juicio. Busquémosle al Señor. Busquemos al Señor. Estoy yo también trabándome la lengua. Busquemos al Señor para que no participemos de juicio con los malos, sino que podamos entrar de forma amplia y generosa al reino de los cielos por la fe y por la gracia del Señor que nos salvó. Y recuerden siempre, hago nuevamente un recorderis, no confiemos en nuestras propias fuerzas, confiemos siempre en el Señor, teniendo una intimidad con Él, que Él siempre nos guíe y nos fortalezca. Y voy a culminar el mensaje leyendo Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 29. Versículos 24 al 29, Mateo capítulo 7, dice así: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Si estamos firmes en el Señor, puede venir cualquier cosa, puede venir tempestades, puede venir el mar, puede venir vientos, puede venir, yo no sé, ustedes pueden agregar si ustedes quieren, puede venir huracán, puede venir meteorito, puede venir vientos solares, cualquier desastre natural y espacial que ustedes imaginen, puede venir el mismo hoyonero. Y estaremos firmes sobre Cristo y nuestra casa no será derrumbada. No estoy hablando de casa física y que pared y eso. Estoy hablando de la casa nuestra, que es nuestra fe, nuestra alma, nuestra aseguranza de salvación. Estaremos firmes con el Señor, plantados sobre el Señor, que es la roca de la salvación. El Señor Jesucristo, que vino y murió por nosotros, cuando Él no merecía tal castigo como el ser crucificado en una cruz, torturado y tal. Él no lo merecía, Él lo hizo por ti y por mí. El Señor solamente pide de ti que seas su amigo, su hijo, su compañero, su esposa. Él solamente pide de ti eso, que hagas lo que Él te dice, que lo ames, que confíes en Él, que creas en Él. Y Él te fortalecerá en el resto, Él te fortalecerá para ser santo, Él te fortalecerá para que no le niegues, aún hasta la muerte. Él te guiará siempre en sabiduría, en victorias espirituales y seculares si es su voluntad, pero principalmente las espirituales, y que derrotes al diablo en cualquier terreno. Pero necesitamos estar cerca del Señor, confiar en Él totalmente, tener una intimidad con Él y una dependencia con Él espectacular. Que sintamos que no podemos hacer nada sin Él y todo lo podremos hacer. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si pensamos que no podemos hacer nada sin Él, entonces con Él lo haremos todo. Buenas tardes, noches, buenos días, cual sea el momento del día en que estén, y que Dios guarde